que nada, por favor, de ella tienen los parámetros de la universidad, con su carátula, desarrollo, etcétera, objetivos, bla, bla. Tienen que cumplir los parámetros de cualquier tema del segundo módulo, del segundo parcial. Lo presentan bien presentado, obviamente, nada de dobladito y engrapado, siempre al menos con su flip. Y el malnacido CD que nos lo siguen pidiendo, y es sencillo ganarse 10 puntos, no van a defender, no van a exponer, nada. Hasta 10 personas. Si sobra uno, sobran dos, no hago problema que sean 12. El examen final es el 11 de junio, por si acaso. Así que nos quedan prácticamente 3 clases. Y ya los exámenes los traje como siempre. Terminando esta clase lo vamos a revisar personalmente, como ya saben, sin teléfono, alumnos que saquen foto al examen y está. Chao. Así que vamos a avanzar la clase sumamente rápido, que hoy día vamos a ver pancreatitis aguda. Doctor, ¿hasta cuándo le presentamos? Doctor, ¿hasta cuándo le presentamos el trabajo de investigación? Hasta el 4 de junio, que es la última clase teórica. Vamos a ver lo que es la pancreatitis aguda, recordando un poco lo que es el páncreas, que es un órgano retroperitoneal que tiene una cabeza, un istmo, que es prácticamente esta curva, el cuerpo y la cola del páncreas. Más o menos mide entre 10 a 15 centímetros de largo y pesa entre 70 a 100 gramos de peso. La irrigación se da por la arteria pancreática, que la podemos ver acá, que nace prácticamente del tronco celíaco. Tiene funciones específicas, tanto exócrinas como endócrinas. Las exócrinas secretan todas las enzimas pancreáticas asociadas a la digestión, como ser las tripsinas, lipasa, milasa, proteasa, fosfolipasa tipo A, que ayudan a la degradación sobre todo de las ácidos grasos, alimentos, carbohidratos, etc. Cabe la parte endocrina, vamos a secretar insulina, glucagón y somatostatina, que vienen asociados directamente a la regulación de la glicemia del organismo. Tenemos que tener en cuenta que el páncreas excreta alrededor diariamente de 15 gramos de su jugo pancreático, alrededor de 2000 ml. Imagínense, 2 litros produce el páncreas alrededor del día, una cantidad sumamente importante. En esto incluye las tripsinas, imitripsinas, elastasas y otras enzimas digestivas no proteásicas, como ser la lipasa, la fosfolipasa A y la amilasa. Cuenta de 3 fases, que son la cefálica, la gástrica y la intestinal. ¿Qué acontece en estas fases? Cuando el ser humano, y seguramente les ha pasado a algunos de ustedes, que cuando mueren de hambre y justamente salen por acá y están los panchitos, ustedes ya sienten el estímulo del olor, y automáticamente se estimula el apetito, comienzan a secretar saliva, el organismo se va preparando para recibir el bolo alimenticio. Entonces esa es la fase cefálica, el estímulo que se da a nivel neuronal para la producción y la fase de la digestión. De ahí pasamos a la fase gástrica. Una vez el bolo alimenticio, todos los alimentos caen hacia el estómago, el páncreas inmediatamente se activa para comenzar a vaciar todo su contenido pancreático. ¿Por qué? Recordemos que estas enzimas degradan ácidos, degradan grasas, degradan proteínas, degradan carbohidratos. Entonces en la fase gástrica es cuando todo eso se comunica para que al momento que se vacíe el estómago, caiga hacia el duodeno, todo ese jugo pancreático comience a vaciarse para comenzar a degradar esos alimentos. Y en la fase intestinal es la más importante, donde comienza la llegada de estos alimentos al duodeno, como iba mencionando, y comienza a vaciarse esos jugos pancreáticos para su degradación. Pero ¿qué acontece? ¿Por qué sucede una pancreatitis aguda, que no es más que el proceso inflamatorio agudo del páncreas? Se da por una activación inadecuada de esa enzima. ¿Qué quiere decir?
que por algún motivo, razón, circunstancia que la vamos a ir viendo un poco más adelante, ese jugo pancreático no se vacía del páncreas, se queda acumulado dentro del parénquima pancreático y comienza la activación inadecuada de las enzimas. ¿Qué quiere decir? Que en vez que comiencen a funcionar en el intestino, comienzan a funcionar dentro del páncreas. Y esto es una glándula, no es un órgano sólido como el hígado, es una glándula, prácticamente su mayor composición, que es grasita, en el caso músculo liso. Entonces, si nos podemos recordar un poquito, ¿qué produce el páncreas? Poliparsa, o sea, degradan las grasas. Si esas enzimas se activan dentro del páncreas, ¿qué acontece? Ese páncreas va a empezar a sufrir una autolisis, se va a autodegradar, lo cual va a desencadenar una lesión tisular con una respuesta inflamatoria, mira, nos comió el local, no local, local. Es una respuesta inflamatoria inespecífica a injurias muy diversas que lo vamos a desarrollar a continuación. En nuestro medio, que viene a ser Bolivia, ¿cuál es la etiología y la epidemiología más común? No, a la izquierda. Listo. La litiasis vesicular, que cuando sean mis alumnos en cirugía de abdomen lo vamos a desarrollar. Litiasis vesicular. Litiasis, que se da por presencia de estos cálculos en la vesícula biliar. Y el segundo agente más frecuente es ¿cuál? Alcoholismo. El alcoholismo. Así que vayan pensando bien en su vida si se van a dedicar a beber. Aunque son jóvenes, aprovechen. Aquí podemos ver una tabla de cómo la patología biliar es prácticamente la más común en nuestro medio, hasta un 40%. Y el alcoholismo se da en un 35%. La probabilidad está bastante cerca. Y de ahí comenzamos a degradar, pero muchísimo. Los pacientes post-CPRE, que es la colangiopancreatografía retroendoscópica, traumas, drogas o toxinas hasta el 1%, y menos del 1% se da por infecciones, enfermedades metabólicas, tumorales, hereditario, idiopático. Sumamente baja su incidencia. También se puede dar en anomalías congénitas, cuando hay una convergencia biliopancreática, una duplicación duodenal, un situs inverso, un páncreas diviso, ciertas drogas, incluso hasta por agentes nocivos como ser los venenos, ¿no? Como ser de algunos insectos o algunos animales como las serpientes. Y vamos a ver un ejemplo de la patología más común, que es la litiasis vesicular. Cuando los cálculos que deberían estar en la vesícula biliar, el malnacido sale y tapa la vía biliar principal, obstruyendo a la vez el conducto pancreático principal, que se llama ¿de qué se llama, Dulce? El conducto coléctico o El conducto del páncreas. Ah, el Wilson. ¿Y el conducto accesorio qué se llama? Hay un conducto accesorio. Dani. De Santorini. ¿De qué? Santorini. Bien, de Santorini. El conducto de Wilson desemboca ¿dónde? En la segunda porción del duodeno, y el de Santorini en la primera porción del duodeno. Como pueden ver, esto es una obstrucción mecánica, ¿no? Hay prácticamente un cuerpo, que son los cálculos, que están tapando la vía pancreática y por ende no puede vaciar su contenido. De esa forma sucede todo el proceso inflamatorio que hemos venido hablando. Más o menos del 30 al 60% de los casos sucede de esta forma, y la presencia de estos cálculos aumenta hasta 7 veces el riesgo de una pancreatitis aguda. Eso lo vamos a ver cuando sean mis alumnos en el siguiente semestre. En cambio, ¿qué sucede con la pancreatitis alcohólica? Recordemos que puede ser incluso que algún paciente
que no tenga un consumo excesivo o prolongado en años, porque eso es un alcohólico, ¿no? Consumir prolongadas cantidades por mucho tiempo en periodos cortos, o sea, personas que toman 3-5 días seguidos y toman cosas bastante fuertes, ¿no? Bebidas más que todo destiladas. Pero en algunos casos puede ser algo súbito, alguien sensible que se dio un yemazo, cualquier persona joven que no está acostumbrada, qué sé yo, se tomó whisky como si no hubiera un mañana, se tomó ron puro con hielo como si no hubiera un mañana, y puede desencadenar igual un proceso inflamatorio que se da porque el etanol al momento de ingresar hacia el duodeno no hay nada que lo degrade, ¿cierto? El alcohol no se va a degradar, pero sí o sí se va a metabolizar. El alcohol va a estimular lo que viene a ser el gasto cardíaco. Por eso es que cuando alguno de ustedes toma, siente que su corazón comienza a latir, siente más calor, porque ese metabolismo está trabajando. Tienen que metabolizar todo ese etanol, todo ese alcohol. ¿Para qué? Para eliminarlo. Entonces, obviamente, al ser una droga va a producir ciertos estímulos, ¿no? Algunas alegrías, tristezas, etc. Pero, ¿qué sucede si el estímulo es prolongado? ¿Qué sucede si eso va a suceder? O sea, va a pasar muy seguido, el etanol va a transcurrir muy seguido hacia el duodeno. Recordemos que es una pasión importante de entrada de la gastritis crónica, úlceras gástricas. Y lo mismo, úlceras duodenales, y va a acontecer que el esfínter de Oddi, que es el esfínter que hace apertura a la desembocadura tanto de la vía biliar principal como del conducto pancreático principal o de Wilson, va a generar un edema. Ese esfínter va a comenzar a edematizarse, va a comenzar a aumentar su volumen y por ende va a ser un esfínter disfuncional. Al estar tan hinchado no va a poder abrirse, al estar tan edematizado no va a poder trabajar de una forma normal y por ende va a desencadenar prácticamente un patrón obstructivo. Entonces el paciente va a cursar con toda la sintomatología, va a cursar con el dolor y en la anamnesis vamos a ver, el paciente es alcohólico. Puede hacer tratamiento, revertir en una primera instancia este caso, pero ¿qué creen ustedes que puede pasar a la larga? Un paciente alcohólico difícilmente de un momento a otro va a dejar de consumir. Entonces, muy probablemente este paciente tenga una recaída. Y si ya hubo un edema, según la fase de cicatrización, ¿qué va a acontecer luego de eso? Bien, va a haber una fibrosis. Ese esfínter de Oddi prácticamente se va a cicatrizar, va a perder elasticidad, va a perder la funcionalidad y entonces va a quedar netamente cerrado y eso va a desencadenar una pancreatitis crónica alcohólica que es sumamente complejo el manejo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Y hay un esquema de lo que viene a ser la patogénesis de la enfermedad, sea cual sea el desencadenante, sea litiasis, alcohol, etc. Va a haber lo que viene a ser una activación intracinal del tripsinógeno, de todo lo que viene a ser las enzimas pancreáticas. Va a haber lisis de las vacuolas de la tripsina activada, lo cual va a desencadenar la lesión endotelial vascular en el intersticio de las células acinales del páncreas. Esto que va a llevar a una vasoconstricción, una éstasis capilar y va a comenzar a disminuir el aporte de oxígeno, nutrientes, que nos puede llevar a una isquemia a nivel transitoria del páncreas. Puede ser transitoria porque de definitivo llegaremos a hablar de un infarto, cosa que es sumamente rarísimo. Esto va a desencadenar la migración de polimorfos nucleares, macrófagos, liberación de citoquinas, de la derivación del ácido araquidónico y radicales libres de oxígeno. A la vez, todo este proceso inflamatorio, ¿qué nos va a desencadenar? Una trombosis, nos puede desencadenar una hemorragia y una necrosis. Al haber esto a nivel local, porque la trombosis, hemorragia y necrosis se va a dar en el parénquima pancreático, es una acción local,
va a generar un catabolismo brutal en el paciente y va a desencadenar un CIRS. ¿Qué significa CIRS, Mina? Síndrome de insuficiencia respiratoria sistémica. ¿Eso? Síndrome de insuficiencia respiratoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es sencillo en ciertos parámetros. Va a haber taquicardia o bradicardia. Va a haber taquipnea o bradipnea. Va a haber, ¿qué más? Hipertermia. Todos los pacientes con un proceso inflamatorio van a tener fiebre y en casos sumamente extremos que están al borde de la muerte, la hipotermia. Y en algunos casos van a tener hipotensión. ¿Cómo se marca? ¿Cuál es el parámetro más importante para hablar de una hipotensión? Cuando la presión sistólica está por debajo de de 90, la presión sistólica, o como lo llamamos para que se ubique un poco, la máxima. Eso es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál va a ser nuestra manifestación clínica en este caso de nuestro paciente? De entrada, el dolor abdominal. Va a ser un dolor brusco, de gran intensidad, sordo. El paciente no va a saber cómo describir ese dolor que le aprieta, que le tuerce, que le jala, una incomodidad terrible, sumamente doloroso. Pero ¿cuál es su gran particularidad que podemos sospechar de una pancreatitis aguda? Cuando hay una irradiación en hemicinturón hacia la región dorso-lumbar. El paciente va a decir: doctor, me duele el abdomen, pero siento que el dolor se va hacia la espalda. Eso es un dolor en hemicinturón o hacia la región dorso-lumbar, que es característico de esta enfermedad. Y al examen físico vamos a ver distensión abdominal, los ruidos hidroaéreos van a estar ausentes, porque todo proceso inflamatorio paraliza el músculo liso vecino, y el páncreas entra en un catabolismo terrible y ese intestino prácticamente deja de trabajar. Y el signo clínico característico, que muy probablemente sea pregunta de examen, es el signo de Desjardins. Al alumno que me diga en qué consiste el signo de Desjardins, pongo 2 puntos ahorita. Ay, babosa, ¿verdad? Me olvido que me graban. Es un punto doloroso para palpar en el abdomen para ver si hay piedras en la vesícula. Mal. Ay, ¿cómo que mal? No, no es para ver las piedras en la vesícula. Bueno, es para ver si la vesícula está No, inflamada. Sí. estamos hablando de pancreatitis. Para que nunca se olvide, el signo de Desjardins se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta el hombro derecho. Y de 2 a 3 centímetros o 2 traversos de dedos sobre esa línea es donde anatómicamente debería estar la cabeza del páncreas. Ese es el punto anatómico. Nosotros, al momento de hacer una palpación manual profunda y el paciente refiere dolor, es un signo de Desjardins positivo, sugestivo de una pancreatitis aguda. No se olviden, pregunta exacta. Y en la clínica, que muy probablemente no suceda, pero puede ser, son signos graves como son el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner, que son equimosis a nivel periumbilical y en el flanco izquierdo. Que esto se da cuando hay una pancreatitis necrohemorrágica. Cuando esa pancreatitis es muy agresiva, comienza a haber necrosis y prácticamente el páncreas se apertura, se rompe, se fractura en alguna de sus porciones, desencadenando que todo su contenido sanguíneo, toda esa irrigación comience a caer hacia el retroperitoneo.
Por eso es que se manifiestan estos hematomas y equimosis a nivel periumbilical y el flanco izquierdo. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, o sea que está suelto. Por eso es que se manifiesta de esa forma. En cambio, si fuese un órgano peritoneal que esté sangrando, se va a acumular en la bolsa peritoneal y no va a manifestarse así con equimosis en ninguna parte del cuerpo. ¿Entendieron? ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar? Primero un hemograma completo, como siempre, ver cómo están la hemoglobina, la fórmula leucocitaria, la cantidad de glóbulos blancos, el hepatograma para ver cómo está la función hepática, una amilasa y una lipasa que son enzimas específicas del páncreas que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y en cuestión de imágenes que son la ecografía abdominal, radiografía de tórax y de abdomen. Aquí pueden ver una escala de cómo la amilasa y la lipasa se manifiestan en el organismo del paciente ante una respuesta inflamatoria. El valor normal de una amilasa es de 80 a 120. Para que sea sugestivo de una pancreatitis aguda tiene que estar elevado 3 veces su valor normal. Si hablamos fácil por encima de los 450 miligramos sobre decilitro de amilasa para sospechar de una pancreatitis aguda. Pero la amilasa se manifiesta prácticamente muy rápido dentro de las 6 primeras horas, pero a partir de las 24 horas miren cómo ya prácticamente vuelve a su estado normal, por más que el proceso inflamatorio continúe. En cambio, la lipasa, que su valor normal es de 30 a 70 y también tiene que estar al menos 2 veces su valor normal para ser sugestivo de una pancreatitis, tiene mucho mayor rango de sensibilidad en lo que viene a ser la pancreatitis aguda. Y sobre todo, la hiperlipasemia, el aumento de la lipasa va a persistir por mucho más tiempo elevado mientras dure ese proceso inflamatorio. Entonces nos va a dar un mejor parámetro del estado de ese páncreas. Ahora, en la pancreatitis aguda es muy frecuente el derrame pleural. ¿Alguien me puede decir por qué acontece un derrame pleural en una pancreatitis aguda? Todo proceso inflamatorio va a producir un aumento de edema. Ese edema va a aumentar el volumen y a la vez va a generar trasudado. Es como cuando ustedes sacan su cerveza fríísima y la ponen en el ambiente, comienza cambio de temperatura a transpirar, ¿cierto? Lo mismo sucede en el páncreas está caliente. Entonces comienza a producir líquido inflamatorio que es un trasudado. Y al carecer de una bolsa que lo cubra, porque es un órgano retroperitoneal que está ahí libre, ese líquido queda vagando. Y por diferencia de presión abdomino-torácico, ese líquido al momento de la expiración comienza a subir hacia el diafragma. Y a través de los estomas del diafragma, que ya hemos hablado de eso antes, que son espacios que ayudan a la calibración de la presión del tórax y el abdomen, se abren. Entonces, en ese momento que se abren los estomas de lo que viene a ser el diafragma, ese líquido migra desde el abdomen hacia el tórax, generando ese derrame pleural que es característico unilateral, sobre todo a predominio izquierdo. ¿Y por qué izquierdo, no derecho? En el páncreas va de una forma transversal hacia adelante, hacia la izquierda y hacia atrás, ¿no? Entonces, de esa forma es que se da ese derrame pleural izquierdo. Luego es característico el hilio paralítico, como podemos ver en la imagen, y si recuerdan la segunda clase, que era el método diagnóstico, vamos a ver qué se llama esta línea horizontal bien delimitada. Aquí no me acuerdo. ¿Quién es Veramendi?
¿Feliz? Rivadeneira. Era una Fabiola. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no hay? Sí hay, se la borra. Fátima, ¿qué se llama esto? No hay ninguna Fátima. Soy María. Esa línea horizontal bien delimitada se llama nivel hidroaéreo y se da cuando el intestino deja de trabajar, se estanca. Entonces todos esos gases se acumulan porque no están transitando y se manifiesta de esa forma. Aparte que podemos ver que a nivel central se manifiesta el intestino delgado, cosa que no es para nada normal. Cuando hay un hilo paralítico, a la vez el intestino delgado deja de funcionar, todo su contenido líquido y gaseoso se estanca y comienza a manifestarse a nivel de la radiografía. Si recuerdan la segunda clase, en una radiografía normal de abdomen, no se debe ver el intestino delgado, porque prácticamente su tránsito es sumamente rápido y su mayor contenido es líquido, entonces no debería verse. Damos una ecografía para descartar la presencia de cálculos biliares y la hiperamilasemia puede estar presente en otro tipo de enfermedades que nos pueden hacer dudar, como puede ser a nivel abdominal la colecistitis aguda, coledocolitis, colangitis, etcétera, pero no van a estar más de 3 veces elevado su valor normal. Va a haber una hiperamilasemia discreta, como pueden ser, qué sé yo, de 200, 180, difícil que lo supere dentro de estas enfermedades. Y a nivel extraabdominal van a estar la parotiditis, que también se llama y eso es evidente, no vamos a ver que el paciente tiene dolor a nivel cervical, que todo el nivel cervical va a estar edesmatizado, muy doloroso, y una parotiditis sí puede dar una hiperamilasemia, pero tremenda, hablamos de 2000, 1500, que se da por ese proceso inflamatorio. Como les he mencionado, toda enfermedad ya tiene su escala tanto de pronóstico, diagnóstico, etc. Avanzamos lo que quieren ser los criterios de Ramson, que nos van a clasificar en ese paciente si está en algo leve, moderado o severo. Primero se evalúa a las 0 horas al ingreso del paciente a nuestra sala de emergencia, porque este paciente no va a llegar a consulta externa, va a llegar directamente a la emergencia. Y al ingreso, independientemente cuánto sea su periodo de evolución, por más que venga con dolor una semana, 3 días, 1 hora, no importa, se valora en el momento que estamos en esa sala haciendo la anamnesis al paciente. Vemos los parámetros de la edad, que sea mayor a 55 años, leucocitosis mayor a 16.000, una glicemia mayor a 200, una lactato deshidrogenasa mayor a 350 y una AST de mayor a 250. Cada parámetro vale un punto. Cuando tenemos un parámetro de 1 a 3 es una pancreatitis leve, de 3 a 4 es una pancreatitis moderada y mayor a 4 es una pancreatitis grave. Posterior a eso, a las 48 horas se vuelve a revalorar a ese paciente con los siguientes parámetros, que consiste en una caída o un descenso del hematocrito mayor al 10%. Si por ejemplo un paciente ingresó con 100 de hematocrito, para que entiendan, y tiene 85 a su control, francamente que ha disminuido más del 10%. Entonces, si un paciente tiene 40 de hematocrito a su ingreso y después tiene 29, ha disminuido más del 10% de su valor normal de ingreso, entonces un punto. El nitrógeno urémico, que tiene que estar mayor a 5 miligramos sobre decilitro. Calcio sérico, calcio en suero menor a 8 miligramos sobre decilitro, otro punto. La presión de oxígeno, lo que viene a ser a nivel de la gasometría mayor a 60, otro punto.
y el secuestro de líquidos mayor a 6.000 ml. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste ese secuestro de líquidos mayor a 6 litros? No es bebedero. ¿Perdón? No es bebedero. Claro, pero ¿en qué consiste el secuestro de líquidos? No es extravasación. Extravasación, bien. Se da cuando un paciente, en este tipo de casos pacientes, sí o sí hacemos un balance hídrico estricto. Tenemos que controlar los ingresos desde la hidratación, aporte nutricional, etcétera, y sus egresos, que son la diuresis, pérdidas sensibles, y lo que vienen a ser incluso las defecaciones. Si, por ejemplo, lo normal es que eso esté en cero. Todo lo que ingresa tiene que salir por un parámetro de tolerancia de más o menos 300 ml. Eso es lo normal. En todas las personas debería acontecer. Pero ¿qué pasa si nosotros iniciamos un volumen de 4.000 ml al día y en 2 días vemos que recibió 8.000 ml, pero solo a sus pérdidas llegado a 1.500? ¿Dónde está el resto? ¿Me van a entender, cierto? Si en 2 días recibió 10 litros de agua y solamente en sus pérdidas hay 1.500, hay un índice mayor de 6, hay una diferencia mayor a los 6 litros, mayor a los 6.000 ml, que muy probablemente se da por el transudado, que se da en el edema, que se está quedando en el organismo, lo cual nos da un parámetro muy grave de alerta, porque aquí están comenzando a sufrir otros tipos de órganos como el riñoncito, ¿no? Que tiene que comenzar a evacuar, no puede, entonces hay que hacer tratamiento. Tenemos otro diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda que se clasifica según los criterios de Atlanta. Grado leve cuando no hay falla orgánica y sin complicaciones locales o sistémicas. Moderada cuando hay una falla orgánica que resuelve a las 48 horas. Por ejemplo, que a su ingreso tenga una creatinina de 2.5. Pero a las 48 horas a su control ya está en 0.9, que es algo normal. Entonces ha resuelto dentro de esas 48 horas. Puede haber complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente. Como por ejemplo que un paciente que ingresó con fiebre, taquicardia, que son complicaciones sistémicas que están dentro del CIRS, a las 48 horas, cuando va recuperando en el tratamiento, esos parámetros están normales. Ya es severo cuando hay una falla orgánica persistente o mayor a las 48 horas. Si llegó con creatinina de 3, a las 48 horas sigue en 2.5, no resuelve, entonces ya es algo severo, algo gravísimo. Y los criterios de severidad se dan por la morfología del páncreas según la clasificación o criterios tomográficos de Baltasar, donde un Baltasar A es un páncreas completamente normal, que lo podemos ver en esta imagen del lado derecho, pero del lado superior izquierdo, como el parénquima se dibuja perfecto, ¿no? La cabeza, el istmo, el cuerpo y la cola del páncreas, junto con su arteria pancreática bien dibujada. En cambio, un Baltasar tipo B, que no está la imagen acá, hay un agranamiento difuso de ese páncreas para aumentar un poco su volumen, pero no va a perder la morfología. Es como si esto se viera un poquito más grande, pero sigue teniendo esa característica del páncreas. En cambio, en un tipo C, ya hay edema, aumento del volumen y hay cambio en el tejido peripancreático y cambia la morfología. Miren, se dan cuenta cómo ese páncreas ya se ve hecho mierda, ¿no? Cambia completamente la morfología, el tamaño y comienza a afectar que esta parte negra que se ve acá, que es la grasa peripancreática, que también comienza a sufrir. En un Baltasar D existe todo lo anterior con una presencia de una colección líquida mal definida, y lo podemos ver como ese páncreas ha cambiado completamente su morfología, y aquí hay líquido, miren chicos, pero no está coleccionado, está mal definido, está distribuido queriéndose coleccionar. Y en el grado E, que son todo lo anterior de 2 o más colecciones líquidas bien mal definidas, o en algunos casos se pueden definir como en esta imagen de acá.
Ya está bien contorneada, está bien delimitada y se puede identificar. En la clasificación de severidad es importante ver 3 parámetros, sobre todo que son la hipotensión, como hemos hablado que la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, el fallo respiratorio cuando la presión de oxígeno está menor a 60 miligramos de mercurio basal, y lo que viene a ser el fallo renal agudo cuando hay una creatinina basal por encima de 2, o una disminución del flujo urinario, que es una oliguria, menor de 0.5 ml por kilogramo por hora en 12 horas del paciente. Parámetros que lo van a ver cuando lleven medicina interna y terapia intensiva, porque nosotros no vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El principio básico de tratamiento de una pancreatitis aguda es NPO. Nada por vía oral para el reposo glandular. No se olviden, ese es el principio básico del tratamiento. Pregunta de examen: ¿por qué no le vamos a dar dieta a ese paciente? Si está en un catabolismo, se está deshidratando, está perdiendo proteína, ¿no entienden? Etcétera. No se está funcionando con la parte. Exactamente. Para evitar desde el estímulo cefálico, gástrico e intestinal, que va a hacer que ese páncreas comience a trabajar. Porque si ese páncreas sigue obstruido y vamos a darle dieta para que siga produciendo más líquido, solamente vamos a agravar la situación. Por eso el paciente entra en NPO. Una sonda nasogástrica, si el caso lo requiere, paciente con este parámetro entra en híbrido metabólico, entonces todo el contenido intestinal va a buscar por dónde salir, va a regurgitar al estómago y puede tener vómitos biliosos, gástricos, abundantes, explosivos. Entonces colocamos una sonda nasogástrica para aliviar todos esos síntomas. Una buenísima hidratación. Ese paciente en el catabolismo pierde líquido demasiado, entonces tenemos que reponer esa volemia, hacer conclusión fisiológica, un Ringer lactato, reponer la volemia basal y encima hacer la reposición de líquido perdido. Los antibióticos están en signos de interrogación porque lo vamos a ver un poco más adelante, qué nos dice la literatura al respecto. Y obviamente analgésicos y tratamiento sintomático. Paciente, ¿por qué va a llegar al hospital, a la clínica, a la emergencia? Por dolor. Entonces tenemos que aliviar ese dolor. Podemos utilizar AINE o analgésicos tipo opiáceos como el tramadol. Y tratamiento sintomático: si el paciente tiene fiebre, antipirético; si tiene náuseas, antiemético. De esa forma. Ahora tenemos que hablar muy bien de lo que viene a ser la nutrición de ese paciente. Un paciente que no está comiendo, que está en catabolismo, va a comenzar a perder peso, le da calambre. ¿Y qué es lo primero que el organismo se consume? No, fuera genial pues que sean las grasas, ¿no? Colágenos. Exactamente, las proteínas que se dan en el músculo. Lo primero que comienza a perder el paciente es masa muscular, porque el cuerpo siempre va a prever la supervivencia y el músculo demanda mucho más gasto calórico, mucho más aporte nutricional, entonces se comienza a consumir y se va acumulando la grasa para hacer énfasis en la supervivencia. Entonces nosotros tenemos que reponer esa nutrición. ¿Y cuál vamos a utilizar? ¿Una nutrición enteral o una nutrición parenteral? Vamos a ver, la nutrición enteral de entrada es más barato, es más accesible, se puede preparar en una sala de comida del hospital de forma normal, mantiene esa función intestinal evitando la disbacteriosis, evitando que otras bacterias aprovechen la situación y comiencen a volverse patógenas. Limita la absorción de endotoxinas y citoquinas intestinales porque va a estar trabajando con lo que viene a ser esa nutrición. Evita las complicaciones propias de la nutrición parenteral,
total, como pueden ser las tromboflebitis, las sepsis, alteraciones metabólicas, etc. Pero se ha demostrado que no hay diferencia en la mortalidad. No hay estadísticas significativas que nos digan que la nutrición enteral es lo mejor comparada a la nutrición parenteral. Va a haber casos que el paciente no lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque ¿por dónde creen que entra esa nutrición enteral? Por la boca. Por sonda. No podemos darle comida a la boca porque lo va a estimular. Entonces se coloca una sonda nasoyeyunal. O sea, desde la nariz atraviesa hasta el yeyuno, cruzando todo el duodeno y se coloca de forma endoscópica. Entonces a nadie le va a gustar o va a ser muy poco tolerable tener una sonda rígida atravesando la nariz. Pero las nutriciones parenterales totales se dan por accesos venosos centrales, como ser el acceso venoso subclavio o yugular, que hacer un procedimiento invasivo puede tener posibles riesgos y complicaciones, como al nivel de lo que viene a ser la subclavia, desencadenar un hemotórax, una hemorragia o un neumotórax. Y a nivel yugular, lo más grave que nos puede pasar es funcionar o atravesar la tráquea, que nos va a producir todo lo que viene a ser un efisema subcutáneo. Va a haber burbujas de aire acumuladas en el tejido celular subcutáneo y el paciente comienza a hincharse como zampillo. En el tema de los antibióticos, según la literatura que está acá, está reservado para cuadros graves, solo graves, cuando hay una necrosis mayor al 30% o un PCR elevado persistente mayor a 150 miligramos sobre ml. Solamente en estos casos debería darse antibiótico terapia. Pregunta de examen: un antibiótico de amplia cobertura, de buena penetración pancreática, de comenzar en forma precoz una vez establecidos los parámetros, y un uso prolongado fácil entre 14 a 28 días. En este estudio que estamos viendo, se da una recomendación grado A. Recuerdan que igual en la primera clase vimos, ¿no?, cómo es medicina basada en la evidencia, los niveles de la evidencia tipo 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, etc. Este grado 1A, o sea, es prácticamente la mayor indicación de deficiencia en este estudio. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la conclusión? La administración de los antibióticos de amplio espectro con adecuada penetración tisular es necesaria para prevenir las infecciones en caso de pancreatitis aguda grave con necrosis pancreática. El mejor tratamiento son los carbapenémicos, como cuáles: imipenem, meropenem. ¿Por qué estos carbapenémicos, pese que haya necrosis, pueden tener una buena perfusión tisular? Recordemos qué quiere decir necrosis: que el tejido está muerto, no le llega sangre. ¿Y por dónde viajan los antibióticos? Por la sangre, por los glóbulos rojos. Si no le llega a un tejido muerto, el antibiótico no va a actuar nunca. En cambio, los carbapenémicos tienen esa sensibilidad de atravesar esa barrera de necrosis para que puedan una mayor penetración tisular, que pueden actuar a ese nivel. La combinación de fluorquinolonas y anaerobicidas no es efectiva, no funciona. ¿Como cuál es una fluorquinolona, Alexandra? Un ejemplo de una fluorquinolona. ¿Han llevado ya fármaco? Horrible. Alejandra. ¿No? Buenas noches. Una fluorquinolona es la ciprofloxacina, otra es la levofloxacina. Una aerobicida puede ser, por ejemplo, el metronidazol, pero de nada nos sirve porque no es efectivo. Esto lo van a leer en su casa, que son otros parámetros. ¿Y qué complicaciones vamos a tener
A nivel sistémico, a nivel del organismo, que vamos a tener signos de shock, insuficiencia respiratoria, sepsis, complicaciones renales, hepatopancreatobiliares, cardíacas, esplénicas, necrosis grasa, alteraciones de coagulación, etc. Todo lo que repercute a nivel sistémico, por eso es su nombre. En cambio local van a ser complicaciones que están solamente en el páncreas, como ser exudado, la necrosis, el pseudoquiste, el absceso, la citis, fístula y oclusión. Incluso el estallido pancreático entra en la clasificación. No se olviden porque probablemente se lo pregunten. Ahora, ¿qué sucede con esas complicaciones locales y cuando hay una colección líquida en ese páncreas? ¿Lo vamos a dejar? No. Porque una colección líquida es sugestiva o es propensa ¿a qué? A sobreinfectarse, generar otro tipo de problemas. Hay que esperar más o menos de 4 a 6 semanas que se coleccione bien y se delimite bien esa colección líquida. Solamente está reservado en casos graves de complicaciones establecidas con un nivel de evidencia 2B y un grado de recomendación tipo B. Por ejemplo, un pseudoquiste pancreático, que es una colección líquida rodeada de una pared bien definida que carece de epitelio. ¿Alguien se da cuenta más o menos qué quiere decir carecer de epitelio? El epitelio es un tejido vivo que puede a la vez producir o a la vez absorber el líquido. En este caso, este pseudoquiste, como lo están viendo en la imagen, tiene una bolsa que lo recubre, pero es una bolsa fibrótica, o sea, no funciona. Y al carecer de epitelio, eso no se va a absorber nunca, jamás de los jamases. Al contrario, puede ser que aumente su volumen, aumente de tamaño. Entonces, esto hay que drenarlo, pero más o menos ocurre a las 4 semanas. Hay que ser paciente, que esté en un estado como este para poder atravesarlo y hacer su tratamiento, porque si nos apresuramos vamos a causar más daño que beneficio. La necrosis pancreática es un tejido no viable localizado en el páncreas y en el parénquima, en el tejido pancreático periférico. No tiene pared definida y se ven, ¿no?, como imágenes negruzcas en una tomografía con contraste. También ocurre a partir de la segunda a la tercera semana de evolución. Y es ideal su diagnóstico más que todo por una colateoresonancia pancreática nuclear con contraste. La colateoresonancia nos va a decir específicamente el nivel de la necrosis, cuánto porcentaje tiene. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para el tratamiento invasivo de esta necrosis pancreática o el pseudoquiste cuando fracasa el tratamiento médico adecuado? Hay persistencia en la falla orgánica. Una necrosis estéril puede manejarse de una forma convencional, sí, pero si es que esto comienza a fallar, el pseudoquiste comienza a crecer, no nos deja más opción que hacer el procedimiento. Todo procedimiento tenemos que prolongarlo el mayor tiempo posible, de preferencia más de las 4 semanas, que se agoten todos los probables tratamientos, ¿no?, antibióticos, nutrición enteral, parenteral, rotaciones, cultivos, etcétera, etcétera. Porque recordemos que no deja de ser un proceso invasivo. Miren, este es un drenaje percutáneo que no lo puse, no sé por qué. No lo puse. ¿Quieren ver? Sí. Bájalo, Pupi. Voy a poner pausa.